Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, remanente fiel. Ya vimos con anterioridad con respecto a la Pascua, de acuerdo y lo que el pueblo de Dios debería de celebrar. Y veíamos que en la primera parte estaba dirigido o se habló de lo que fue la Pascua instaurada por Dios en el Antiguo Testamento. En la segunda parte vimos el nuevo pacto con la cena de Jesucristo. Y en esta tercera parte vimos también lo que había logrado con su cuerpo, con su sangre y cuándo se debía celebrar. Ya teniendo eso como base, ahora entraremos en un tema que no se ha tomado la real importancia o el real valor que tiene para el pueblo creyente todo lo que tuvo que pasar Jesucristo para poder hacer disponible lo que hoy día nosotros tenemos y que podemos tomar si creemos. Vamos a entrar en los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y las 60 horas de torturas que tuvo que sufrir, sometiéndose a su Padre en obediencia hasta la muerte, para ser nuestro mediador y todo lo que Él tuvo que pasar. En este estudio abordaremos el relato de la detención, juicio, tortura sufridos por Jesucristo el Hijo de Dios a manos de los religiosos judíos, comenzando horas antes de su llegada a Jerusalén, y para ello trataremos de seguir en forma correlativa en el tiempo lo relatado por cada uno de los apóstoles, por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Como siempre, tomen sus Biblias y sigan este estudio para que vean que lo que están recibiendo no tiene interpretación privada y está escrito. Vayamos primeramente a Marcos 14:1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Se acuerdan que Judas era el que llevaba la plata de los discípulos? Él tenía la bolsa del dinero. Y como vemos y como vimos con anterioridad, su prioridad no era tanto lo espiritual, sino lo material. ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Se acuerdan cuando esa mujer vertió el aceite en los pies de Jesús y lo enjugó con su cabello? ¿Quién fue el primero que habló? Judas, diciendo que hubiese sido mejor guardar ese dinero por el valor que tenía aquel aceite y dárselo a los pobres. Jesucristo nunca regaló plata a los pobres, nunca, porque este hombre lo decía. Lucas 22:4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Marcos 14:11. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Lucas 19:29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Lucas 19:30, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Lucas 19:31. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. ¿Se acuerdan que Jesucristo, todo lo que hablaba, todo lo que enseñaba, cuando fue tentado por el diablo, siempre habló solamente la palabra de Dios? No entraron las emociones, no entraron el egocentrismo de mostrar cuánto sabía y quién era. Siempre fue un hombre que mantuvo la humildad, pero no por ello dejó de tener autoridad. Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión, esto es lo que está escrito en el Antiguo Testamento, decid a la hija de Sión. Esto fue una profecía con respecto a cómo sería la entrada de Jesucristo a Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y esto está en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mateo 21:6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Lucas 19:32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Lucas 19:33. Cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Lucas 19:34. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Mateo 21:7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Es lo mismo que ocurre hoy. La gente dice adorar a Dios, pero adoran a Jesús y lo ponen en un alto lugar para ser adorado. Están siendo idólatras, porque al que se debe adorar es a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, porque está escrito, nadie va al Padre si no es por mí. Mateo 21:10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Mateo 21:11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y esto también ocurre hoy. Porque aquellos lugares donde la gente dice que va a adorar a Dios, le están robando la salvación a la gente. Le están robando la bendición de caminar con Dios y de tener el poder desde lo alto porque se lo niegan. No se lo enseñan. Lo están robando. Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de Pascua,
Sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Marcos 14:13. Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Marcos 14:15. Y donde entrare, decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Mateo 26:20. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Marcos 14:23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Se acuerdan? El primer pacto que hizo Dios fue con el pueblo de Israel, con sus siervos, en la salida de Egipto. Ese fue el primer pacto. Y ahora el Hijo de Dios dice que hay un nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, deja obsoleto el antiguo pacto. Pero hoy día siguen viviendo el antiguo pacto. Porque hay muchos que dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Tú no te puedes cubrir con la sangre de Cristo. Porque Él te lavó por su sangre de todos tus pecados. Él ya lo hizo. Hay otros que dicen que son siervos. Jesucristo hizo disponible ser hijo de Dios por adopción, ser coheredero de la gracia de la vida. Si se hubiese entendido el porqué de este brindis, como lo llamaríamos hoy, el significado espiritual y todo lo que representaba, declaraba y predecía, no cometerían y no tendrían todas las falencias que hoy día tiene el pueblo de Dios. Porque hoy día están atemorizados por el ataque del adversario, están atemorizados por cómo el adversario está llevando a la gente al pánico, al miedo, lo tiene tras puertas cerradas, le está quitando el oxígeno, porque el mundo lo está obligando a usar una mascarilla que le quita el oxígeno, y el oxígeno es la que lleva los nutrientes al cuerpo. Y así como Dios dice en su palabra que la vida de la carne en la sangre está, si en mi sangre no hay oxígeno, no se oxigena mi cerebro y se mueren las neuronas. Eso es lo que está haciendo el adversario, llevando adelante su ministerio, hurtar, matar y destruir. 1 Corintios 11:29. Esto es lo que Pablo le está corrigiendo a los corintios. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los corintios? Lo vamos a ver. 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si dentro de la congregación se acepta la enfermedad como una prueba de Dios, esa es una doctrina diabólica, ya que el Hijo de Dios hizo disponible la sanidad hace ya más de 2000 años. Entiéndanlo, eso ya fue hecho. Si ustedes piden hoy día por la sanidad de Juanito, porque Dios lo sane, oye, no lo va a hacer, porque ya te lo dio. Eres tú el que tiene que operar el poder de Dios y sanar a esa persona. Así como Jesucristo le dijo al hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano, de la misma manera tienen que hacerlo ustedes y lo tengo que hacer yo. Porque tengo el poder, tengo la autoridad dada por Dios para hacerlo. ¿Se acuerdan lo que decían los discípulos cuando lo mandó a los 12 y después a los 120, que veían caer al diablo desde el cielo? Y ellos hasta ese momento eran discípulos y eran siervos de Dios. Pero Jesucristo le había dado autoridad.
Y hoy día, nosotros hemos recibido la autoridad dada por Dios por medio de su Espíritu. Nosotros somos el templo del Dios viviente, es decir, donde yo esté, está Dios conmigo. No necesito pedir que Dios me siga, que Dios me acompañe o que venga Dios a mi vida, porque ya está disponible, ahora lo tengo que tomar. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Al igual que el perdón o remisión de los pecados, pero entiéndase bien, los pecados cometidos hasta cambiar de Señor. ¿Se acuerdan? Romanos 9, 10, 9 y 10. Ahí renacimos, cuando cambiamos de Señor, cuando confesamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Y cuando creímos que fue su Padre, cuando que creímos que fue Dios el que le levantó de los muertos, no se levantó a sí mismo. Por eso dice, hasta antes de renacer, lo que no significa que hoy tengo plena libertad para seguir pecando. Marcos 14, 26. ¿Se acuerdan que podíamos cometer un pecado por error, por desconocimiento o error de juicio? Pablo cometió un error de juicio cuando en el libro de Hechos se relata de que él quería ir a Jerusalén y llegaron unas mujeres que profetizaban, después llegó Ágabo, le dijo que no, toda la gente que le rodeaba le dijeron que no fuera, pero él dijo, estoy dispuesto hasta la muerte. ¿Era la voluntad de Dios que fuera? No. Si no se hubiese dado el trabajo de mandarle gente que le dijera que no fuera. Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Lucas 22, 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemani. Mateo 26, 36. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Se acuerdan que veíamos que Jesucristo estaba consciente de todo lo que le iba a pasar? Él sabía porque Dios se lo había revelado. Él había leído el libro de Isaías. Él conocía todo lo que se decía de él ahí. Mateo 26, 39. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lucas 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedras y puesto de rodillas oró. Yendo un poco adelante, Mateo 26, 38. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro. ¿Se acuerdan lo que veíamos de postrarse sobre su rostro o arrodillarse? Recuerden lo que estudiamos con respecto a Gedeón. Gedeón iba a la batalla y lo acompañó mucha gente, pero Dios les mostró que solo un remanente, un poco, 300 hombres de los 26.000 que le habían llegado, solamente esos 300 iban a ir con él. ¿Y cómo le mostró Dios a Gedeón que debía ir con él? Por cómo tomaban el agua. Hay religiones que ponen sus manos y sus rodillas en el suelo y entierran la cabeza, y ustedes saben cuáles son, porque lo han visto, y los hombres que se pusieron de esa manera era porque estaban acostumbrados a adorar ídolos, y lo tomaban directamente con su boca desde el agua. Pero aquellos que tomaron el agua con su mano y la llevaron a su boca, esos fueron los escogidos, 300. Así que piensen, todos aquellos que porque se lo enseñaron o porque ven a los demás
ponerse de rodillas y enterrar la cabeza no están mostrando que son humildes o que están sometidos a Dios, sino que están siguiendo a gente que es idólatra. Lucas 22, 42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como les decía, Jesucristo estaba totalmente consciente de todo lo que tenía que pasar. Y él se sometía por libre albedrío a lo que su padre le decía. Dios no lo poseyó, entonces Jesucristo fue un títere, una marioneta de Dios. No. Es lo mismo que ocurre con nosotros. Nos vio y nos mostró el camino angosto, el que lleva a la salvación. Y nos mostró el camino ancho que lleva a la perdición. ¿Quién elige el camino? Es cada uno de nosotros. Con Jesucristo lo hizo igual porque Él no hace excepción de personas. Él no cambia, está escrito. Por eso Jesucristo va a su Padre y le dice que si es posible pase esa copa, que no tenga que pasar todo lo que se le viene encima. Lucas 22, 44, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Quién le envió el ángel del cielo? Su Padre. Lucas 22, 45, y estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando hablamos de orar, no significa, porque Jesucristo también lo corrigió, esa vana repetición de palabras. Ustedes conocen quién los hace. Y si ustedes van, como siempre les he dicho, vayan a los templos donde ustedes participan, pero párense atrás y vean lo que ocurre. Todos hacen lo mismo. Mientras que la persona está al frente, ellos están gritando amén, aleluya, levantando sus manos, porque creen que de esa manera están adorando. Porque fueron mal enseñados. Porque no fueron diligentes en escudriñar las escrituras, sino que esperaron que otro lo hiciera porque les sale más fácil. Y cuando se enseña la palabra en los templos, miren, no hay nadie con sus Biblias abiertas viendo si lo que le están enseñando al frente está correcto. Por eso hay tanta religión y tantas denominaciones, porque olvidaron, porque no entienden que hoy día no existen las religiones, no deberían existir las religiones, porque todo aquel que cree en Dios pertenece al cuerpo de Cristo. Todo aquel que confesó a Jesucristo como Señor de su vida y cree que Dios lo levantó de los muertos, todos son parte de la iglesia. Y como veíamos en estudios anteriores, la palabra iglesia no significa un lugar físico, un edificio. Iglesia significa los llamados. Todos aquellos que renacieron son parte de la iglesia, de los llamados. ¿Quieren ser parte del remanente fiel? Entonces sean obreros que usan bien la palabra de verdad. Lucas 22, 45. Cuando se levantó de la oración, esta es otra cosa. Jesucristo cuando habla de oración, Él conversaba con su Padre. Pero se nos ha enseñado que tenemos un Dios tan distante que yo tengo que rogar, suplicar, gritar, quejarme, poner cara de dolor o llorar al hablar con Dios. ¿Sabes lo que es eso? 5 sentidos. Carne. Lo que ven, lo que escuchan. Pero ¿cómo lo hacía Jesucristo? Padre, me pasa esto, Padre, lo otro, Padre aquí, Padre allá, y Él hacía todo lo que su Padre le decía, conversaba con su Padre. Véanlo ustedes con sus padres, ¿se acuerdan? ¿Tenían que rogarle, suplicarle o hablaban? Si lo hacían con su Padre carnal, ¿cuánto más
deberíamos hacerlo con nuestro Padre, hablar con Él. Esa es la oración, no lo que hoy día se practica. Marcos 22:34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Marcos 22:35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Marcos 14:36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Se dan cuenta? Él conversaba con Dios. No hacía cánticos, no hacía rezos, como las religiones hoy día enseñan y hacen. Ustedes lo pueden ver. Nosotros publicamos en Facebook. Y en Facebook se van a encontrar con publicaciones que dicen oración de la mañana. Entonces todo el mundo repite como loro la oración de la mañana. No hablan con Dios. Es así de sutil el engaño al adversario para alejarte de Dios, para que deje de hacer su voluntad. Jesucristo, aún en este tiempo, te está enseñando. Te está enseñando cómo hablar con Dios. Y Él estaba en un predicamento. Él estaba bajo mucha presión. Sabía todo lo que le iba a pasar. Pero aún así, dejaba que su Padre, Él quería hacer la voluntad de su Padre primero. Marcos 14:34. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Es lo mismo que ocurre hoy. Dios te dice que debes ser agradecido en todo tiempo, dando gracias a Dios por todo. ¿Lo hacemos? Dios dice que debemos de celebrar la Pascua y la celebramos en diciembre, porque el mundo lo hace, porque es emocionalmente grato. Le regalamos cosas a los niños, porque es la Pascua. ¿Se dan cuenta? Estamos siguiendo la corriente del mundo. ¿Cuándo es la Pascua? ¿Cuándo es la cena? ¿Qué se conmemora? La salida del pueblo de Israel. ¿Cuándo salió? En primavera. ¿Cuándo es primavera en Oriente? Marzo, abril. Es así de simple. No debemos seguir al mundo. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, no os conforméis a este siglo. No te dejen moldear por esta gente, porque esta gente está dominada por el Dios de este siglo. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esto también lo vimos. Pablo lo enseña y lo muestra claramente, que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y a la vez tenemos al viejo hombre. Así como dice el mundo, el ángel bueno y el ángel malo están aquí, a quien yo escucho, a quien yo sigo, a quien yo obedezco, ese es mi Señor. Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Juan 18:2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Mateo 26:44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Le he mencionado en varias oportunidades con respecto a la importancia de las veces que uno hace cosas. El 1 es un comienzo, el 2 lo establece, pero el 3 está completamente completo. Por eso Jesucristo oró 3 veces, porque estaba completamente completa su petición y su sometimiento a Dios. Él iba a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué oraba Jesús con tanta insistencia? Porque él conocía las Escrituras, sabía lo que decía que le harían y el salmista lo había profetizado. ¿Cuándo lo profetizó? Salmos 22:12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado.
Salmo 22:13. Abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Salmo 22:14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Salmos 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte. Cuando veamos todo lo que le pasó, todo lo que le hicieron a Jesucristo, vamos a entender este versículo, por qué se secó su vigor y por qué él, dice el salmista, que la lengua se le iba a pegar al paladar. Eso es tener sed. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 22:16. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22:17. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Como veremos, a Jesucristo lo azotaron y el azote eran tiras de cuero con pedazos de hueso y de metal. Cada vez que golpeaban su espalda, arrancaban carne, dejaban sus costillas al aire. Eso es lo que pasó Jesucristo por ti. Y tú te permites que te roben y te digan que la Pascua es en diciembre y te olvidas de lo que significa realmente la Pascua y lo que significa la cena, por qué lo hizo Jesucristo. Te olvidas, porque las emociones embargan a la gente y ese es un frente al adversario muy potente en este tiempo. Salmos 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. A Isaías Dios también le había revelado lo que ocurriría con el Mesías. Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti mucho? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Vamos a ver también que esto también se cumplió. Jesucristo fue desfigurado a golpes. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Un versículo que te dice todo lo que hemos visto en detalle. ¿Fue molido por nuestras rebeliones? Claro que sí. Cargó en él el pecado de todo el mundo. Molido por nuestros pecados. Lo molieron a golpes. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué paz tenemos? Jesucristo lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es lo que debemos hacer nosotros. No permitir ser turbados ni tener miedo, porque ahí manifestaré la paz que hizo disponible Jesucristo. Y por último, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué le tienen miedo al rugido del león? Peste, enfermedad. ¿Por qué? Porque no han creído. ¿Y cómo está escrito? Que cómo creerán si no hay nadie que le enseñe. Es así, nadie lo ha enseñado. Entonces, para ellos es un rito. Para la gente es un rito. Es que no se puede comer pescado. ¿Por qué no se puede comer pescado? Es decir, no se puede comer carne, se tiene que comer pescado. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? ¿Quién lo instauró? ¿Lo instauró Dios? ¿Lo enseñó Jesucristo? Lo enseñó el mundo. Y todos hacen lo mismo. Lo hacen los que se dicen creyentes y lo hacen los incrédulos. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos, en algún momento nos caemos, en algún momento pecamos.
Pero como les decía antes, cuando es el pecado de corazón, no hay perdón. Porque el corazón mana la vida, ¿se acuerdan? Puede ser un pecado por un error, por desconocimiento. Y puede ser un error de juicio. Creo que estoy haciendo lo correcto para Dios, pero estoy equivocado. Los dos se tienen que enmendar, porque hay una sola forma de hacer la voluntad de Dios. No hay dos, ni tres, ni cuatro. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Recuerden, esto es profecía con respecto a lo que Jesucristo pasaría. Y como lo veremos, Él lo hizo, siguió paso a paso todo lo que estaba dicho de Él para cumplir y hacer la voluntad de su Padre. Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Te acuerdas lo que conversábamos con anterioridad? Mientras que Él estuvo en la tierra, era un Cristo, un Salvador. Y hoy día, ¿cuántos Cristos, cuántos Salvadores hay? Porque nosotros tenemos a Dios en Cristo nosotros. ¿Se acuerdan que lo veíamos en Juan? Que si hacíamos la voluntad de Dios, Jesús y Dios harían morada en nosotros. Por eso dice, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Todo esto se cumplió. Mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano. ¿Verá linaje? ¿Cuánto es el remanente fiel? ¿Cuántos somos aquellos que procuramos presentarnos a Dios aprobado como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos? Que usamos bien la palabra de verdad, que no la interpretamos. ¿Cuánto es el remanente fiel? Miren a los tiempos de Noé, 8 personas. Miren a Sodoma y Gomorra, 3 personas. No crean que es una gran multitud la que va a estar en la Nueva Jerusalén. Todo el mundo puede lavar sus vestidos en la sangre del Cordero. Por eso está escrito en Apocalipsis, de que una gran multitud que habían lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. ¿Se acuerdan? Pero también veíamos que cuando retorne Jesucristo van a haber algunos renacidos, porque Él viene por su cuerpo. Van a haber algunos renacidos a los que les dirá, apártate de mí, Satanás. La salvación está disponible. La salvación para la vida eterna está disponible. Pero va a ser mi andar aquí en la tierra, en este tiempo de la gran tribulación, cuando me mantenga fiel. Así como dijo Pablo, corriendo la carrera y haya acabado todo, cuando todo esto acabe, aún estar firme. ¿Cuántos van a estar firmes para ese día? Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53:12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se acuerda cuando él oró y dijo, no oro por el mundo,
sino por los que tú me diste. ¿Te acuerdas? Mateo 26:45. Toda la escritura, antes de que veamos Mateo 26:45, todas, todas las escrituras Jesús las conocía de niño. Él no estaba ignorante de lo que su padre le pedía que hiciera. Jesús tenía libre albedrío para decidir si obedecer o huir de ese huerto, pero por amor a su padre se sometió a sus designios, porque también entendió el provecho final, salvación, sanidad y linaje al que creyera. Mateo 26:45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Marcos 14:42. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Continuaremos con este estudio la próxima vez que nos veamos. Dios les bendiga, estudien, tomen conciencia de lo que Dios hizo, entregando a Jesucristo por nuestra vida. Chequeen sus vidas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué el mundo hace? ¿Y qué he dejado de hacer de lo que Dios me pide? Dios les bendiga.